Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente, bienvenidos. Entonces, posiblemente ya con algunos de nuestros asistentes y participantes del día de hoy ya he tenido la oportunidad de interactuar. Seguramente con muchos otros es nuestra primera ocasión. Entonces, como lo mencionó Alejandro, pues mi nombre es Miguel Ángel Salamanca. Soy auditor líder en varias normas, 9000, 45000, docente hace ya más de 20 años, como lo decía Alejandro, auditor, consultor. Entonces, vamos a abordar el tema del Balance Scorecard, de aquellos aspectos y temáticas que están en torno a lo que son los modelos de medición y obviamente esto que va atado al tema de la planeación estratégica, porque pues aquí hay un tema muy importante que debemos tener en cuenta, que este Balance Scorecard, o los fundamentos que vamos a mirar, los aspectos básicos generales, pues gran parte de ello se fundamenta en el direccionamiento estratégico. Obviamente, ninguna norma habla de, del direccionamiento estratégico o que un sistema de gestión exija o pida que se deba tener un direccionamiento estratégico. Es una muy buena práctica. Y obviamente como resultado de ese análisis de contexto de la organización, pues es una información, es un insumo muy importante para el diseño del direccionamiento y de los parámetros que vamos a utilizar para verificar, como bien lo mencionaba Alejandro, las perspectivas, la perspectiva del cliente, del desarrollo, de la parte financiera, que obviamente todo este modelo del balance me permita conocer de manera general cómo está el desempeño de mi organización, el desempeño de mi sistema de gestión. Entonces, en ese orden de ideas es fundamental desarrollar. Aquí tengo una pregunta. Buenas noches. Si está pasando la diapositiva, colocar en modo presentación. Ok, perfecto. Listo, ya lo colocamos en modo presentación. Bien, entonces vamos a conocer esos elementos que nos sirven para el desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a hacer como gran objetivo temario? Brindar los aspectos de la información básica para comprender la herramienta. Entonces, obviamente, como lo mencionó Alejandro, hay unas perspectivas que tiene el Balance Scorecard, 4 perspectivas en las cuales las organizaciones deben evaluar su desempeño. Pero desafortunadamente en la realidad de muchas organizaciones, no de todas, pero sí de muchas, el tema de la medición se limita a indicadores de gestión de cumplimiento. Esa es nuestra realidad. ¿A qué me refiero con indicadores de cumplimiento? Por ejemplo, no, es muy común en talento humano, número de capacitaciones ejecutadas sobre el número de capacitaciones planificadas. Punto. Pues allí que realmente eso me esté mostrando que mi gente sea competente, no lo está mostrando. Simplemente está diciendo que tenía 10 cursos programados y ejecutó 10. Punto. Eso es todo lo que dice ese indicador. ¿Qué nos dice? ¿No hay audio? Sí. Si por favor me confirman si me están escuchando, uno de nuestros coparticipantes me dice que no hay audio. Sí, Hola, sí profe, buenas escucho. noches. ¿Sí se escucha? Ah, sí se escucha. Bueno, ¿quién no nos está escuchando? Por favor, me das habitación en audio por internet. Ok. Simón, sí hay audio. ¿Quién me dice que no tiene audio? No hay audio. Carlos Marín, ¿ya nos escuchas, Carlos? Ok. ¿Qué nos dicen acá? Sí se escucha perfecto. Ok, listo. Gracias. Entonces, esas 4 perspectivas son uno de los ejes básicos que tenemos que utilizar para la medición del desempeño. Por eso queremos hacer una claridad. Este tema del Balance Scorecard no es una exclusividad de los sistemas de gestión ISO. No es exclusividad de ellos. El Balance es una teoría, un modelo de medición de desempeño de las organizaciones y un modelo de evaluación de ejecución de un direccionamiento estratégico. Entonces, por eso no es un requerimiento de norma.
pero sí nos ayuda de manera muy importante a evaluar no solamente el desempeño en la organización, sino también a evaluar el desempeño del sistema, porque es que a veces nos encontramos con cosas muy particulares. Yo le digo cosas locas. Permítame aquí un momento. Carlos, por favor, en el computador o en el celular le debes habilitar el audio por internet para que puedas escuchar la conferencia que ya reviso. Ok, bien, gracias. Entonces, esas cuatro perspectivas, tenemos en cuenta una cosa. A veces se presentan estos casos, no es lo común, pero se presentan, donde uno ve que los modelos de medición del negocio son exitosos, cumplen, y uno revisa los indicadores de gestión del sistema y estamos en problemas o hay incumplimientos. Entonces allí es cuando uno se pregunta, allí hay una ambigüedad. Hay una ambigüedad entre los modelos de medición. Los modelos de medición deben complementarse, no ser contradictorios. Porque a veces uno encuentra, por ejemplo, en los modelos de negocio, en el tema comercial, ¿cómo estamos en la venta? La venta estamos, por favor, estamos siendo exitosos en la venta. Tenemos un índice de venta del 95%. Uno dice, están vendiendo hasta el aire, lo están vendiendo. Y revisa uno, muéstreme por la norma ISO 9001 el tema de la satisfacción del cliente. Tenemos apenas un 80% de satisfacción. Y tenemos un 12% de producto no conforme. Allí hay una ambigüedad de la medición. Hay una ambigüedad en el desempeño de la organización. Entonces, debemos estar muy atentos ante ese tipo de situaciones, porque eso me indica que el sistema tiene problemas, y problemas de implementación en cuanto a sus modelos de medición. Entonces, permite enlazar, mire, la estrategia y los objetivos con los indicadores de gestión. Entonces, no debemos separar ni generar esa división entre lo que es el modelo estratégico, el plan de negocios, el plan de desarrollo de la organización y los objetivos del sistema y el desempeño del sistema. ¿Por qué? Porque es que todo se engrana. Todo debe ser un muy buen engranaje, un engranaje perfecto en la medición y el desempeño de las organizaciones. Yo siempre he concebido en mi mente la imagen de esa articulación entre la parte estratégica del sistema de gestión como una caja de cambios. Una caja de cambios de un automóvil. Hablemos de un automóvil de caja automática. Todos esos piñones que se entrelazan para desarrollar el torque y la potencia, transmitir la potencia. Eso debe ser entre el modelo estratégico y los indicadores de gestión. No pueden haber esas diferencias como se las acabo de mencionar. Bien, ahora, en el desarrollo de nuestra temática, pues es importante revisar cuáles son esos numerales de la norma que estarían como, digamos, directamente relacionados con la medición. Entonces estaremos hablando aquí del 9.1, que es el de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Entonces, ¿por qué retomo el tema de la norma? Porque esta es la base que nos va a ayudar a tener la conceptualización y posterior implementación del modelo del balance. Entonces, este 9.1 de la norma me dice seguimiento, medición, análisis y evaluación. Eso no son cuatro términos colocados allí al azar y que alguien los colocó de esa manera. No, tienen una finalidad, su secuencia. Entonces, cuando hablamos de seguimiento, todos los procesos y las actividades de una organización, pues debemos determinar si cómo están funcionando, están desarrollando y logrando el resultado especificado. Entonces, hago un seguimiento, establezco las actividades para hacerle seguimiento a las actividades. Pero obviamente, en ese seguimiento me generan datos y esos datos deben tener algún significado. Entonces, hago una medición, defino o diseño una medición para determinar el desempeño del seguimiento. Pero esa medición, ese manejo de esos datos, pues dan resultados. Llámese estadística, llámese indicadores, el modelo que sea, me genera unos datos del manejo de la metodología. Entonces los voy a analizar. Entonces analizo los resultados de la medición del seguimiento. Pero el análisis me da datos y yo tengo que tomar decisiones frente a eso. Entonces hago una evaluación
de los datos generados por el análisis, de la medición, del seguimiento a las actividades. Entonces, como podemos dar cuenta, los 4 conceptos tienen una razón de ser y su orden también tienen un significado. Ahora, uno de los mitos infundados en los sistemas de gestión, y uno lo escucha en consultores y en auditores, y es que usted debe medir todo. Usted debe hacerle medición a todo el sistema, a todas las actividades del sistema. En ninguna parte dice eso, ninguna norma. La norma es muy clara cuando dice, usted debe determinar qué es necesario, a qué es necesario hacerle seguimiento y medición. ¿Eso qué significa? Que no todo lo que se me ocurra o todo lo que tiene el sistema debe ser medido. Uno debe determinar qué es lo importante, qué es lo significativo y qué es lo que tiene alto impacto para ser medido y que me brinde información. Entonces, porque a veces terminamos midiendo cosas que poco y nada nos dan información. Por ejemplo, yo sé que lo que voy a decir acá, y si alguien está de SST, de seguridad en el trabajo, seguramente va a levantar la mano y va a decir, pero es que eso es un indicador pedido por la ley. El hecho de que sea requerido por la ley no significa que sea el mejor. El famoso indicador de número de programas de SST implementados sobre el número de programas en SST planificados por 100. Y uno, la mayoría que encuentra uno en ese indicador, 100%. No, es que está al 100% el indicador. Muéstreme el índice de accidentalidad. Muéstreme el índice de días perdidos. Muéstreme el índice de ausentismo. Y se lleva unas sorpresas. Muéstreme el índice de mortalidad. Tenemos un trabajador que falleció. Ok. Pero todos los programas están implementados. ¿De qué me sirvieron? Se murió un trabajador. ¿Sirvieron de algo? Entonces, ese tipo de indicadores poco y nada dan de información, poco y nada sirve. Y me van a decir, pero es que es requerido por la ley, por el 1072. ¿Sí? El hecho de que sea requerido por la ley no significa que sea el mejor. No significa eso. Entonces, ¿que hay que medirlo? Sí, porque pues la ley lo establece. ¿Que sea el mejor? No, la verdad. ¿De qué me sirve que el indicador me diga que al 100% tengo los programas implementados y tengo 2 fallecimientos de trabajadores en la ejecución de su trabajo? ¿De qué sirvieron? Poco y nada. Entonces, por eso la norma me dice, usted debe determinar qué va a medir. Obviamente, determine los métodos de medición. Pues el más común, indicadores de gestión. Pero también puedo utilizar las distintos modelos de medición estadísticos. Campana de Gauss, desviación estándar, estadística diferencial. Modelos de medición, hay muchos. El tema es que sean funcionales, que sean comprensibles y que les sirvan a la organización. Eso es lo que uno debe tener en cuenta cuando elige el método de medición. Por favor, se les pide encarecidamente, no traigan modelos de medición donde solamente una persona los conoce, una sola persona los sabe utilizar y el día que no esté, hasta ahí llegó la medición. Entonces, la medición debe ser algo que se generalice a toda la organización, no que quede en manos de una sola persona. Recuerden, el sistema de gestión es de la organización, no es del coordinador de calidad o el del HCQ, no, el sistema de gestión es de toda la organización. Entonces, para que lo tengamos muy presente, por eso a veces fracasan los sistemas de gestión. ¿Cuándo se debe analizar? Eso ya es la periodicidad. Eso la norma no dice que sea mensual o quincenal o trimestral o semestral. Esa periodicidad la define cada organización y cada proceso. Define cada cuánto hacer esa medición. Al igual que el análisis de los datos. Entonces, son elementos que van a tener un alto impacto en el desarrollo de las actividades. Entonces, para poder desarrollar ese tipo de actividades, debo tener los Dime, mamá. indicadores de gestión. Por favor, quien tiene el micrófono abierto, por favor, para que lo cierre. Muchas gracias. Entonces, eh,
Ángelo, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono, Ángelo? Ángelo. Ok. Entonces, estábamos hablando acá de los indicadores. Entonces, los indicadores de gestión. Primero que todo, los indicadores de gestión son una información cuantitativa. Los indicadores de gestión son datos. Por eso es que a veces uno encuentra en algunas organizaciones indicadores de gestión. Dice, indicador, entrega de un informe. ¿Cómo la entrega de un informe es un indicador? A no ser que tengan el indicador estadístico, número, número de informes entregados o número de informes planificados. De resto, como un informe es un indicador. Entonces, partamos de allí, que los indicadores de gestión son una expresión matemática cuantitativa. Entonces, partamos de allí primero que todo. Entonces, por favor, aquellos que tienen la idea que los indicadores de gestión son un registro, son una base de datos, son un informe, o a veces, ya en alguna ocasión encontré una auditoría, indicador de gestión, reunión. ¿Cómo una reunión es un indicador? ¿Mm? A no ser que sea número de asistentes. Pero de resto, los indicadores de gestión son una expresión cuantitativa. No es cualitativa. Que el análisis del indicador sea cualitativo, eso es otra historia, pero el análisis del resultado, no el planteamiento de la medición. Entonces, obviamente, los indicadores técnicamente evalúan el objetivo del proceso. Ese es otro gran error que estamos cometiendo. Y es implementar o diseñar indicadores para actividades, no para el objetivo del proceso. Uno lo que debe medir es el objetivo del proceso. ¿Por qué? Porque es que el objetivo es el que medirá a qué se está comprometiendo el proceso o la organización. Porque entonces terminamos midiendo actividades. Entrega de hojas de vida. ¿Y de qué me sirve un indicador de número de entrega de hojas de vida? ¿No será más bien evaluar la eficacia del proceso de selección? Si hablamos de, por ejemplo, de talento humano. Si hablamos de un proceso de compras, número de formatos elaborados por proveedor. ¿Y qué tal si yo evalúo número de proveedores con información completa para la selección y evaluación? Entonces, por eso es que los indicadores deben estar atados directamente al objetivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar la eficacia del proceso, la eficacia del objetivo. Por lo tanto, esos indicadores me deben medir es el desempeño del objetivo, no de actividades. Porque pues no falta, he escuchado las versiones, es que usted tiene que diseñarle un indicador a cada actividad del proceso. ¿Cuántas actividades tiene un proceso? ¿30? ¿35? Entonces, ¿qué? Le voy a colocar un indicador a cada actividad. ¿Con cuántos indicadores terminaríamos en un sistema de gestión o en una organización? Decenas, hasta cientos. Entonces, en ese orden de ideas, la medición debe ser acorde y proporcional al sistema de gestión. Y obviamente, hay un elemento que sí quiero que tengan muy presente, y eso es un error que estamos cometiendo. Y es, tradicionalmente, las organizaciones analizan los indicadores por incumplimiento, más no por cumplimiento. Es más, uno encuentra estas particularidades, no utilizo otro término, unas situaciones del análisis de los informes traída de los cabellos. Ya lo he encontrado en varios informes de indicadores. Y por análisis del incumplimiento del indicador de gestión. Y hacen un análisis. Ok. Por cumplimiento. Los indicadores que cumplieron meta o superaron la meta. Y me he encontrado con lo siguiente, compañeros. Análisis del indicador. Se cumplió la meta establecida. Dígame cómo eso es un análisis. Dígame cómo eso es un análisis del desempeño de un indicador en cuanto a cumplimiento.
¿Por qué hago esta aclaración? Cuando uno analiza los resultados de los indicadores en cuanto a incumplimiento, el análisis lo que está generando es una acción correctiva. Cuando yo analizo los resultados de indicadores por cumplimiento, puedo generar oportunidades de mejora. Por esa pequeñísima diferencia. Por eso, la recomendación y es que el análisis que uno debe desarrollar de los indicadores de gestión se debería hacer tanto por incumplimiento de metas como por cumplimiento, porque con el análisis del incumplimiento desarrollo las acciones correctivas. El análisis del cumplimiento puedo determinar oportunidades de mejora. La norma lo pide en el 10.1, las normas. En el 10.1 dice, determine oportunidades de mejora. Usted lo puede desarrollar a partir del análisis del cumplimiento de indicadores de gestión o del desempeño del Balance Scorecard, que es lo que vamos a mirar. Entonces, mire que hay unos elementos bien interesantes que debemos tener en cuenta. Ahora, aspectos a medir en los procesos y en los sistemas de gestión. Hay 3 parámetros a medir, los 3 tipos más comúnmente definidos de medición, que son la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Por aquí tenemos una pregunta. Pero ¿se podría repetir lo que decía el análisis del indicador? Claro que sí. Es la buena práctica, Lady. Es la buena práctica. Y es que el análisis de los resultados de los indicadores no solo sea por incumplimiento de una meta, sino también por analizar por qué se cumplen las metas. Es saber qué es lo bueno que estamos haciendo. Es reconocer cuáles son esos valores agregados, eso que estamos haciendo muy bien, que están permitiendo que los procesos cumplan con la meta o estén por encima de la meta establecida. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo, como lo dije hace un momento, aquí respondiendo a la pregunta de nuestra compañera, cuando uno analiza incumplimientos, está definiendo los aspectos para la acción correctiva, y cuando uno analiza cumplimiento de indicadores, está generando oportunidades de mejora. Así que, por favor, el análisis de cumplimiento de un indicador no es colocar en el apartado del informe que se entrega análisis del resultado, no es se cumplió la meta. Eso no es un análisis. Así que debemos ser metódicos para el desarrollo de las actividades. Ahora, los tipos de indicadores o los tipos de medición que podemos tener. Aquí tenemos otra pregunta. Gracias. Ok, claro que sí. Entonces, las normas, si hablamos de las normas ISO, lo que piden es eficacia. Las normas ISO 9001, 14, 45 y todas las normas ISO, que son de implementación y que son auditables y certificables, hablan de eficacia. Eso es lo que hablan las normas. En ninguna parte las normas hablan de eficiencia ni hablan de efectividad. En ninguna parte lo dicen. Ahora, que la buena práctica es poder lograr evaluar la eficiencia y la efectividad, por supuesto. Esa es la buena práctica y a donde los sistemas de gestión deberían llegar, a evaluar esos aspectos. Pero pues no siempre las organizaciones se retan a hacer esa medición. Debemos tener en cuenta que la eficacia lo que hace es medir el cumplimiento de los objetivos planificados. Mire cómo la misma teoría de los indicadores de gestión me dice que la eficacia lo que hace es verificar el cumplimiento de los objetivos planificados. Entonces, cuando yo le diseño un indicador a una actividad, estoy incumpliendo con el parámetro técnico definido de lo que es eficacia. Ahí lo dice claramente, eficacia, cumplir los objetivos planificados. Entonces hay objetivos de los procesos y hay objetivos del sistema de gestión. Joana, buenas noches. Es fácil hacer un análisis de incumplimiento, pero ¿cómo hacer un análisis de cumplimiento que realmente aporte si es cumplimiento, es el deber ser? No, Joana, la norma en ningún momento me dice que analice cumplimientos. Si nos vamos a la norma ISO 9001, en el numeral 913,
dice análisis y evaluación. Analice y evalúe el desempeño de sus procesos. Pero es que el análisis del desempeño de los procesos es tanto por cumplimiento como por incumplimiento. Que tradicional y equivocadamente centramos nuestro análisis es en el incumplimiento, eso es otra historia, Johanna. Pero el análisis del cumplimiento es, como yo tengo variables que están aportando al indicador, porque yo retomo la información, retomo los datos de la información del proceso. Y esos datos del proceso es lo que me va a permitir generar la medición, la parte estadística. Pero es que esos datos están atados a una serie de actividades del objetivo. Entonces, cuando yo identifico de dónde estoy sacando la información para el indicador, y si estoy analizando cumplimiento, eso significa que esa serie de actividades que están siendo contempladas para medir, están siendo exitosas, o por lo menos se están cumpliendo. Entonces, cuando yo ya sé cuál es la causa del cumplimiento del indicador, yo puedo determinar cuáles son esas actividades, registros, datos, hechos, personas que están involucradas o que hacen parte de ese desempeño. Y allí yo estoy diciendo, ok, mire, es que estamos ejecutando a tiempo los informes, estamos entregando a tiempo el producto, estamos haciendo seguimiento al desempeño del vertimiento, si hablamos en temas ambientales. Allí, entonces, por eso es tan importante conocer. Cuando uno no sabe qué tiene que analizar del desempeño de un indicador, eso nos da a pensar que el indicador no fue diseñado para el proceso, sino fue retomado de una base de datos de indicadores. Así de sencillo, compañeros. A veces uno contrata consultorías donde necesito que me diseñe los indicadores de gestión de la organización o del sistema. Y la compañía hace su trabajo, pues eso es el objeto contractual, diseña indicadores, como me pasó en una organización hace varios años, donde encontré un informe, de cuenta como un informe, donde el objeto del contrato era diseñar, establecer y diseñar los indicadores de gestión para el sistema. ¿Qué hicieron? Le entregaron un informe, un poquito más gordito que esto, con 120 indicadores y le dijeron, seleccione de esos 120 indicadores, seleccione los que considere que se adaptan, ojo, se adaptan a sus procesos. O sea, no fueron diseñados para el proceso. Eso lo puede hacer uno en internet, o sea, no tiene que gastarse la plata contratando a un consultor para que le diga a uno, le genere un compendio de 120 indicadores. Eso lo puede hacer uno en internet. Entra a Google, ya hay varias páginas donde uno puede generar una base de datos de indicadores y los toma. Listo. Pero no se hizo el trabajo de diseñar la medición para el proceso. Por eso es que la eficacia busca evaluar el objetivo planificado. Ojo con eso. La eficiencia. La eficiencia es cumplir con los objetivos planificados optimizando los recursos disponibles. Por favor, retiremos esa equivocada idea de la cabeza que dice eficacia. Cumplir con los objetivos reduciendo recursos. No sé de dónde se inventaron que la eficacia es reducir recursos. No sé de dónde se lo inventaron, pero es muy común esa idea. La eficacia no es reducir, es optimizar el uso de lo que tenga disponible. Eso es optimizarlo. A ver, tiene 100 pesos, ok, optimice el uso de esos 100 pesos. ¿Cómo los va a ejecutar? ¿Cómo los va a planear? ¿Cómo los va a utilizar? No es que ahora, no, ya no me des 100, dame 80. Eso no es ser eficiente. Eso es reducir, eso es quitarle capacidad de operación al proceso. Déjele los mismos 100, pero analice cómo los puede utilizar de manera más eficaz. Claro. Entonces, recuerden, la eficiencia es eso. La efectividad es el impacto que genera el sistema
el impacto de la gestión en los procesos. Ustedes me dirán, ¿cómo así que la gestión? Sí, vamos a un sistema de gestión de la calidad. ¿Cuál es la efectividad de un sistema de gestión de la calidad? Entregarle al cliente un producto o un servicio que satisfaga sus necesidades y cumpla con los requisitos del producto. Eso es el impacto. Esa es la efectividad en calidad. La efectividad en calidad no es que hacer la evaluación de desempeño, ni que el análisis de clima organizacional, no sé dónde se han inventado eso en calidad, por lo menos. Calidad no pide eso. Eso posiblemente sea atado a 45.001, pero no a 9.001. Entonces, no es que estamos mirando la efectividad. Ah, ahí está. Esta es una perla. Y es que somos efectivos porque tenemos una calificación alta del cliente interno. Mire, y soy sincero, he leído la norma ISO 9001 desde la versión 94 hasta la versión 2015 y en ninguna parte de las normas habla de cliente interno. No sé de dónde se lo inventaron. Eso es más una tendencia de temas comerciales, de temas de marketing, temas de desarrollo organizacional. Pero por norma ISO 9001 en ninguna parte habla de cliente interno. En ninguna parte. Entonces, no es que la efectividad la medimos en la satisfacción del cliente interno. Oiga, usted está midiendo es ISO 9001, producto, servicio. Allá está la efectividad. ¿Cómo puedo asegurar que un sistema de gestión de la calidad es efectivo cuando tengo 22% de quejas del cliente, un 12% de producto no conforme y un 16% de devoluciones? ¿Cómo puedo yo afirmar que mi sistema de gestión es efectivo? O sea, en ninguna, por simple sentido común, en ninguna cabeza cabe eso. Yo no puedo decir que mi sistema de gestión es efectivo si tengo esos tres problemas. Entonces, tengamos muy presente para qué sirve cada norma. Entonces, no nos inventemos cosas que las normas no traen. Por ejemplo, la efectividad en 14.001, temas de desempeño ambiental. ¿Cuál es la efectividad? La eliminación o la minimización de la contaminación ambiental. Esa es la efectividad de 14. ¿Y cómo estamos en 14? Muy bien. ¿Y qué pasó con la planta? No, es que la Secretaría Ambiental nos auditó y encontró unas pequeñas fallas y pues nos selló la planta y nos dio 30 días para solucionar los hallazgos, los problemas. Pero el sistema de gestión está muy bien. Mire, estamos certificados. ¿Cómo podemos afirmar que allí puedo ver efectividad ambiental? No la hay. Y en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos 2 fallecimientos en el 2021, fallecieron 2 trabajadores. ¿Qué dice la norma 45 en su introducción? Que la empresa debe garantizar lugares de trabajo seguros y saludables para los trabajadores. Pero se murieron 2. ¿Y entonces? ¿Sí logramos la finalidad de la norma? No, no se logró. Punto. Entonces, compañeros, debemos ser muy, muy metódicos, muy bien, tener muy claro cuál es la finalidad de la medición, porque el balance, cuando yo diseño los indicadores para el balance scorecard, si yo tengo vacíos conceptuales en lo que es la medición, téngalo por seguro que el balance no le va a servir para mucho, porque los indicadores son los que van a permitir que el balance se desarrolle de manera eficaz. Ahora, tenemos aquí una propuesta de una etapas para el diseño de indicadores de gestión. Esto es una propuesta metodológica. Entonces, siempre aquí tenemos una pregunta. A ver, ¿qué nos dice Lady? Si hay un proceso de contact center, ellos no deben medir la satisfacción del cliente en vez del sistema de gestión de la calidad porque contact center maneja PQRs. Es que, a ver, interesante la pregunta, Leire. Lo que pasa es que algunos
algunas organizaciones creen que por tener ese canal de ingreso de las peticiones, quejas y reclamos, allí se está tratando, eso es equivocado, que el contact center sea la puerta de ingreso para las PQR, no significa que el contact center sea el que las trate las solucione y las responda. El contact center es un medio, no es la finalidad. Ahora, que el contact center tiene unos ANS, unos acuerdos de nivel de servicio, eso es otra historia. ¿Cómo qué? Tiempos de respuesta, número de repiques, cuántas llamadas debe contestar en un minuto. Esos son ANS, esos son acuerdos de niveles de servicio. Pero otra cosa es la satisfacción. Yo puedo medir la satisfacción del cliente en cuanto a el trato en la llamada, el tiempo de respuesta en la llamada, cuántos repiques, cuánto tuvo que esperar el cliente para que le contestaran, cuánto tiempo duró la respuesta a su requerimiento. Yo puedo evaluar la satisfacción, pero de ese servicio, del servicio de atención telefónico, más no significa que el producto o el servicio que la organización presta sea satisfactorio. Vámonos a un ejemplo, el sector salud. En las EPS y en todos estos centros de atención en salud, una cosa es el face-to-face, el trato médico-paciente, y otra cosa es el contact center. Entonces yo puedo que llegué a la EPS, llegué al hospital, a la clínica, me atendieron rápido, me atendieron, me dieron el medicamento, me estabilizaron, váyase para la casa. Y allí, visto bueno, ¿cómo le fue en atención? Perfecto, una satisfacción del cliente estupenda. Ok, atención por call center. He llamado 18 veces al contact center de la clínica o de la clínica, no me contestan y si me contestan me dejan en espera y me comienzan a enviar por todos los lados y nadie me da respuesta. Son dos percepciones de satisfacción del cliente distintas. Una cosa es el face to face de atención y otra cosa es el manejo de llamadas. La empresa, digamos, el negocio es atención en salud, no llamadas telefónicas. Mira, Lady, la situación. Yo no puedo medir la satisfacción de un cliente por el número de llamadas. Ah, si mi empresa está especializada en la prestación del servicio de call center, bueno, eso es otra historia, porque esa es su misionalidad. Pero si el contact center es un tercero contratado para hacer seguimiento al cliente, pero yo vendo productos lácteos, ¿cuál es su producto? La venta de productos lácteos, no contestar llamadas. El contestar llamadas es una actividad de seguimiento. Y si es contact, es proceso de la empresa, de una comercializadora, Lady, eso depende. O sea, eso no eso no es tan vertical. Hay empresas comercializadoras que no tienen contact center, tienen atención directa. Yo conozco varias que no tienen contact center, tienen 3, 5, 6, 7 personas de comerciales. Comerciales son los que hacen la atención y son los que hacen llamadas, pero no tienen contratado un contact center. Hay empresas que sí contratan, tercerizan el seguimiento a los clientes por medio de un contact center. Entonces, tenemos que analizar realmente cómo es la estructura de la empresa para saberlo. Sí, porque es que a veces dicen que el contact center es un proceso misional. No, es un proceso de seguimiento, más no es el servicio. A no ser que mi empresa esté dedicada a prestar servicios de contact center, que eso es distinto. Donde hay una persona que se encarga de dar trámite a los casos de quejas por averías de calidad. Yo no creo que le dé trámite, no soluciona, dirige, orienta.
la queja a quien corresponda responderla. Por ejemplo, si es un tema de calidad de un esfero, pues el operador del contact center no tiene idea de esta vaina. No, es que el esfero no ajusta, no ajusta. Ah, listo. El operador del contact center no me va a solucionar porque no ajusta el esfero. Me va a decir, sí señor, yo le traslado a producción o a producción, quien ellos son los que hacen el ensamblaje y ellos contestarán. Quien contesta es el proceso responsable de la actividad. El contact center es un medio. Es un medio que comunica a la organización con un cliente. Por eso te digo, depende de la finalidad de la organización. ¿Sí? Porque hay empresas dedicadas a prestar el servicio de contact center. Ah, esa es su misionalidad. Entonces, eso es importante. ¿Respondí a tu inquietud, Lady? Listo, perfecto, bien. Entonces, en esas etapas que tenemos, establecer el objetivo del tipo de indicador. Vamos a hacer un indicador de eficacia. Ok, listo. Dígame el objetivo de ese indicador para garantizar. Simón, Meneses, ¿puedo preguntar sin escribir en el chat? Ah, sí, claro. Simón, abre tu micrófono y nos cuentas. Buenas noches con Lady. Hola. Este es el de mi hijo, que se llama Simón. Ok, ya, listo. Ok, cuéntanos. Gracias. Cuéntanos. En el ejemplo que usted nos daba la parte de salud, Sí. donde se evaluaba la atención del médico y la Ujú, evaluaban bien, pero sí, alcohol lo calificaban mal. ya. Digamos que esa evaluación de la parte médica sería La ef- misionalidad. eh, eficacia en ISO, pero si yo, por ejemplo, en salud, a mí me evalúan la accesibilidad al servicio y una forma es el COL, o sea, esa accesibilidad no aporta a mi sistema de gestión bajo ISO, pero sí me aporta desde la norma de salud, digamos, específica. Eso es lo que su merced Ujú. quería Sí, explicar. claro, claro, porque es que la finalidad es la atención. Ok. Face to face, digamos, si tú eres médico, yo voy a evaluar es el tratamiento y el manejo que tú me haces a mí. O bien sea por medio de una plataforma, que no son atenciones y citas virtuales, o es que ya la mayoría son presenciales. Esa es la finalidad de la atención en salud. Ahora, que el call center puede ser un medio más que la organización establece para que el paciente se comunique con nosotros y no necesariamente tenga que ser presencial. Ahora, que por requisitos de requisitos legales, yo debo garantizar la accesibilidad a los servicios y accesibilidad a la información. Ah, ok. Ese es un requerimiento legal. Pero realmente, ¿cuál es la finalidad de la institución de salud? Prestar el servicio de salud. Entonces, por eso es tan importante saber exactamente qué es lo que necesito medir y qué es lo que debo medir para que me aporte en el desarrollo de mi actividad. Luciana, eficiencia de los inspectores, ¿qué cantidad de prendas inspeccionan en 8 horas? Dependiendo del tipo de estilo. Claro, porque ahí el parámetro es tiempo, ahí el parámetro es tiempo y número de unidades. Sí, eso sería eficiencia, claro, porque yo puedo saber si son muchos, son alto el número de prendas, para el número bajo de número de colaboradores que hacen el trabajo. Entonces, ahí hay un tema de evaluar capacidad instalada para el desarrollo de la actividad. Bien, sí señora Luciana, eso es eficiencia. Entonces, establecemos el tipo de indicador, identificamos el aspecto a medir del proceso. Entonces, si vamos a ver eficacia, tengo que definir qué actividades del objetivo están relacionadas con la eficacia. Diseñar el indicador, la expresión matemática. Ojo con esto, compañeros. Muchos, no todos, seguramente ustedes son la excepción, comienzan al revés. Primero definen la expresión matemática y luego el objetivo, el alcance, las fuentes de información. Estamos comenzando al revés. Yo primero tengo que definir qué quiero medir, cómo lo quiero medir, para qué lo quiero medir
Y después de que ya tengo toda esa información definida, ahora sí, ok, ¿cuál va a ser la expresión matemática que necesito diseñar para poder medir todo eso que ya definí? Pero muchos comienzan es por la expresión matemática y luego ajustan a veces a las malas, a la fuerza, y he escuchado esto, es que ese objetivo no le pega al indicador. Es que esas fuentes de información no me permiten cumplir con el indicador, con la expresión matemática. Estamos haciendo mal la tarea. Yo no inicio con el diseño de la expresión matemática, luego me invento lo demás. Entonces es lo que yo le llamo tratar de meter un cuadrado en un círculo. O sea, nunca va a encajar. Encajará, pero quedará con una cantidad de espacios y de aristas con vacíos. Y ahí es cuando los indicadores son un fracaso. Entonces, diseño, mire todo lo que, del tercer momento está el diseño del indicador. Cuarto, determinar la meta. Todo indicador debe tener una meta. ¿Por qué? Porque tengo contra qué evaluarlo. Contra qué comparo en mi desempeño mi dato con los datos, por ejemplo, de un histórico. Alguien me podrá decir, pero es que hay modelos de medición que es solamente un índice. Claro, pero usted ese índice lo tiene que comparar contra algo, o tiene que evaluarlo o analizarlo contra algo, que eso es lo que le va a decir si sirve, si no sirve, si cumple o no cumple. Entonces, cuando nos inventamos ese tipo de indicadores, pues obviamente podemos tener inconvenientes. Así que, por favor, tengamos muy presente el desarrollo de esas actividades y de esos manejos, por favor. Quinto, asignar los recursos para la medición. La medición puede tener costo financiero, puede tener infraestructura, puede tener recurso humano que se necesita para que se haga. Hay muchos elementos que debo tener en cuenta. Y a veces ni siquiera se preguntan qué recursos necesita para usted hacer medición. Ya cuando se inventan el indicador y lo tienen funcionando, es cuando necesitamos un software, necesitamos una base de datos, necesitamos la creación de unos archivos planos, necesitamos. Oiga, eso lo debo haber pensado antes. Cuando estaba planificando el intervalo, los responsables, la periodicidad, la presentación, todos esos aspectos, aquí tengo que tenerlos en cuenta. Implementar el indicador, probar y ajustar si es necesario. La norma no lo dice, pero es la buena práctica cuando uno diseña indicadores. Establezca un tiempo de ponerlos a prueba. Mire si realmente el indicador le sirve, le funciona. Porque es que a veces cuando uno diseña el indicador dice, uy, ese indicador está fabuloso. Póngalo a funcionar y, uy, no, nos está dando negativo el resultado. Uy, el dato es negativo. Uy, el dato nos está dando en decimales. Pues quedó mal diseñado el indicador. Punto. Nada que hacerle. Entonces, por favor, no hagamos reprocesos ni caer en ese tema de costos de no calidad. Entonces, hacemos todo un trabajo de indicadores y cuando lo ponemos a funcionar, no sirvió. Entonces, tengámoslo presente. Documentar y divulgar la información y seguimiento y mejorar continuamente. ¿Alguien desea hacer algún aporte, algún comentario? Escucho voces de alguna. ¿Alguien tiene abierto su micrófono, por favor? Listo. Entonces, tengan en cuenta esa metodología. Es una metodología propuesta de 8 pasos para hacer indicadores. Ahora, el Balance. Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Entonces, en ese cuadro de mando integral, primero que todo es una herramienta de planificación y dirección estratégica. O sea, el hecho de yo tener una serie de indicadores, no automáticamente tengo un balance scorecard. Tengámoslo presente. Porque es que algunos creen que porque ya tenemos 15, 20 indicadores, listo, ya tengo un balance scorecard. No. No, porque si yo tengo un balance, los indicadores deberán tener correlación con las 4 perspectivas que tiene el balance scorecard.
Si hay una perspectiva que no tiene indicadores, pues no puedo decir que tengo un balance, porque estaríamos sin una variable en el desarrollo. Entonces, es una herramienta de planificación y dirección que permite enlazar la estrategia, la estrategia y los objetivos con los indicadores. Entonces yo tengo una serie, la empresa hace una planificación, tengo unos indicadores. Ok, ¿cómo voy a correlacionar la medición con esa planeación estratégica de la empresa? Si la empresa dice, necesito que el año 2022 vamos a crecer en un 8, en un 10%. Ok, listo. Ahora dígame, ¿qué necesita usted para crecer ese 10%? Porque es que hay altas direcciones que eso pareciera que sacan la idea, la sacan del sombrero del mago. 10%, perfecto. Y cuéntame, ¿en qué vamos a invertir? ¿Qué vamos a invertir para crecer ese 10%? No, con lo que tenemos. Y con lo que tenemos instalado, con la gente que tenemos y con la maquinaria y con los procesos que tenemos, debemos crecer un 10%. O sea, póngale lógica, póngale sentido común. Usted espera, si usted con lo que tiene logró crecer un 90%, ¿cómo con lo mismo pretende desarrollar un 10% más? Usted tiene que invertir. ¿En qué? Personas, infraestructura, en lo que necesite. Pero a veces quieren crecer las empresas sin invertir. Y así es como difícil. Entonces, allí es cuando uno ve que hay un rompimiento entre el direccionamiento estratégico, los indicadores y las metas. Entonces, mire que el Balance Scorecard me permite hacer ese enlace entre lo que planifico de la estrategia y lo que los procesos tienen de definición de indicadores. Algunos que hacen, no, es que vamos a crear unos indicadores para la parte estratégica y unos indicadores para los procesos. Ahora, trate de ajustar todos esos indicadores que tengan una razón lógica de funcionamiento. Porque entonces terminan siendo indicadores independientes. Entonces, al final, miden muchas cosas, pero al final no tienen una información concreta y precisa. Digamos que desafortunadamente esos son situaciones que muy comúnmente ocurren con los indicadores, cuando no tenemos una planeación de la medición. Entonces, ahora, cuando diseño esa estrategia, ese Balance Scorecard, debo tener en cuenta la estrategia para la organización. Y esa estrategia, mire, tenemos estos componentes de la estrategia. Tenemos una misión, una visión, una política, unos objetivos y unos indicadores. Eso es lo básico. Entonces, la estrategia, y basada en el Balance Scorecard, es que la estrategia permite establecer a mediano y largo plazo todas las actividades y recursos necesarios. ¿Para qué? Para que la empresa cumpla con sus objetivos y cumpla con sus actividades. Llámese calidad, llámese ambiental, llámese seguridad y salud, llámese sector salud. En cualquier sector aplica esto. Esto no es necesariamente solamente de calidad. Esto aplica para cualquier tipo de organización y para cualquier sistema de gestión. O sea, desde en 45, esto aplica para 45. Toda empresa tiene una misión y una visión. Toda empresa sabe para qué está hecha, de dónde quiere llegar. Bueno, uno esperaría que todos lo sepan, ¿no? Hay algunas que no necesariamente la tienen tan clara. A veces, y eso es una de las falencias que tenemos en las empresas, y que nuestro direccionamiento estratégico es anual, es anualizado. Entonces, cada año se plantean una nueva meta para el año siguiente. No tienen visión a largo plazo. ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llegar en 5 años? ¿Qué necesito? ¿Qué debo desarrollar para que en 5 años yo tenga cierto tipo de resultados? Muchos no lo hacen. ¿Por qué? Porque consideran que el direccionamiento estratégico es una pérdida de tiempo.
¿O porque creen que el direccionamiento estratégico es colocarle metas comerciales al proceso o venta o pues, metas a ventas o metas a marketing? Ya, y con eso creen que ya, con eso ya tienen direccionamiento estratégico. No, esa es una visión bastante reducida, reduccionista de lo que es el direccionamiento estratégico. Por aquí hay una pregunta. Santiago, cuéntanos. Si quieres, abre tu micrófono y nos cuentas tu pregunta. Santiago. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Cuéntanos. Bien, profe, una pregunta. Es que, digamos, en capacitaciones pasadas, eh, le recomiendan a uno que la visión debe ser como calculada, usted pues ahorita habla a 5 años, No, pero es no, en... lo coloqué como un parámetro. O sea, puede ser quinquenal, puede ser decenal. Solo define cada organización el periodo en el que establece su visión. O sea, no significa que tenga que ser 5, ¿no? Hay empresas que hacen una visión a 10 años. Claro. Mira, por ejemplo, las entidades del Estado, con su Plan Nacional de Desarrollo y el proyección de crecimiento del Estado, tienen proyectos de 12 años a 15 años. Conozco el de un ministerio que tiene a 20 años. Un crecimiento, un direccionamiento estratégico a 20 años. O sea, ¿qué vamos a hacer qué tenemos que lograr durante esos 20 años para alcanzar ese resultado? Entonces, el tema de los tiempos, eso es propio de cada organización. Conozco direccionamientos que son a 3 años, otros que son a 5 años, los quinquenales, hay decenales, cada 10 años. Eso sí ya es la capacidad que tenga la empresa de planificar y de establecer unas metas que sean logrables y alcanzables. Porque es que esa es otra, ¿no? A veces crean unas visiones tan inalcanzables que al final no lo logran. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? Año a año a quitarle actividades, a quitar retos, a quitar elementos. Entonces, al final, cuando llegan al resultado, uno mira todo lo que le quitaron a esa planeación estratégica. Entonces uno dice, ¿de qué sirvió la planeación entonces? O sea, no tenían claro esa visión hacia el futuro. ¿Responde a tu pregunta, Santiago? Sí, sí, señor. Sí. Listo. Perfecto. Bien. Mabel, ¿tienes una pregunta, Mabel? Sí, profe, digamos que en cuanto a esas planeaciones así tan largas, pues yo lo que entiendo es que tienen que ir revisándolas y mirando que van cumpliendo Claro. periódicamente, ¿no es cierto? Se Sí, supone. señora. De Pero acuerdo. digamos, lo que ha pasado ahorita, digamos, con el COVID y digamos en el Estado, como su merced lo decía, muchas veces muchas administraciones salen y vuelven y empiezan, digamos lo que ha pasado con el metro de Bogotá, ¿sí? Que eso viene Ujú. de administraciones pasadas Eso y es bueno, voluntad política, su merced. eso, digamos Ujú. que ahí se mezcla un poco de todo, pero no solo pasa en eso, también pasa en que muchas organizaciones, lo que su merced dice es que los sistemas de gestión no pertenecen a la organización, sino a la persona que lo hizo en su momento y se fue. Entonces, digamos, el hecho de que las circunstancias cambien, pues ahí también podrían cambiar como tal las misionalidades de cada entidad, ¿sí? La Pienso yo, misión no no, sé la si. misión no cambia, cambia la visión. La misión no. Si tú cambias la misión, significa que la empresa cambió su finalidad. Ok, sí. Claro, porque es que la misión es para lo que está hecha la organización o la institución. La visión es a donde ella quiere llegar con lo que sabe hacer. Si tú modificas la misión, significa que estás modificando la razón de ser de la organización. Por ejemplo, ese tema de la frase, yo soy muy crítico con muchas frases y ahora que muchas frases surgieron a partir del tema de la pandemia, el tema de reinventarse. No sé de dónde se inventaron esa palabra, que ahora todos nos reinventamos. No, no es una reinvención. Técnicamente es una adaptación. Lo que estamos haciendo es nos adaptamos
a una realidad temporal. Porque estamos regresando a nuestras prácticas habituales. Estamos volviendo a nuestras prácticas habituales. Estamos volviendo a los sitios de rumba donde hay 300 personas. En un Transmilenio hay 160, 170 personas. ¿Cuál fue el reinventarse? Duró mientras fue necesario. Y nuevamente nos estamos volviendo a nuestras prácticas. Un reinventarse, eso implica cambiar muchas cosas de base. Y pues no lo hicimos. Seguimos siendo las mismas personas, las mismas empresas, los mismos trabajos. Que es que estamos trabajando desde casa. Es solamente lo que cambia es el método. Pero el trabajo como tal sigue siendo exactamente el mismo. Sigues trabajando con la misma información, con los mismos datos, las mismas funciones, las mismas responsabilidades, las mismas autoridades. La diferencia es que no nos estamos viendo en un mismo sitio. ¿Listo? A veces creemos que el utilizar un medio tecnológico como es una plataforma que nos facilita la comunicación, creemos que con eso fue el gran cambio, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en un proceso educativo. Como proceso educativo sigue siendo el mismo. Que tenemos un medio de comunicación remoto que nos facilita por distintas circunstancias, pero sigue siendo el mismo proceso formativo. Y sigue siendo, estamos interactuando. Mira, aquí quien pregunta, quien interviene, estamos haciendo lo mismo. Pero entonces es una capacidad de adaptación, más que de reinvención, es de adaptación. Señora Mabel. Profe, es que lo decía por lo de la misión, porque digamos, yo estuve asesorando a la empresa ya el año pasado, que ellos inicialmente prestaban era servicios de personal para los conjuntos, ¿sí? Entonces el todero, la aseadora, la administradora. Y con el tiempo fueron adaptando ya un nuevo servicio que era administración de bienes raíces, ¿sí? Entonces, que administraban los apartamentos que estuvieran en renta, bueno, todo esto. Esto ya digamos que sería una adición a la misión, porque ya no solo sería, digamos que la prestación de personal, sino también de otros servicios. Entonces, digamos que ahí se creó un nuevo adicionaría. servicio, se creó un nuevo servicio, nomás, eso fue todo. Pero en la misión seguramente diría que es la administración de conjuntos o de prestación de servicio de administración. Y bueno. Pero todo enfocado a qué? A propiedad. Ajá. A finca raíz. Le adicionamos una actividad nueva. Pero como tal, la empresa sigue haciendo lo mismo. Sí. Sigue prestando personas el todero, las personas de aseo. Sigue prestando, todos esos servicios los sigue prestando. Anexó un nuevo servicio, que pues obviamente por temas comerciales y por temas de economía, pues ayuda. Pero fue colocarle un nuevo servicio. La empresa siguió sigue, su naturaleza y finalidad de creación sigue siendo la misma. Simplemente que es un servicio más. Como por ejemplo un banco no tiene cajeros. Y al banco dice, no, a partir de ese año vamos a implementar cajeros. ¿Cambiamos nuestra misión? No. El cajero electrónico lo que hace es un medio de comunicación y de facilitación de la relación del cliente del banco con el banco. Punto. Que necesita sacar plata, ya no tiene que hacer la fila de media hora. Va al cajero, cualquier cajero, y en 5 minutos saca su plata. Pero la finalidad del banco sigue siendo la misma. No cambió. No cambió. ¿Respondí a tu inquietud, Mabel? Sí, señor. Listo, bien. Entonces, aquí alguien tenía, creo que hay alguien más que tenía una pregunta acá escrita. Leide, si insertan un servicio adicional o servicio adicional, la misión sí cambia. No necesariamente, Lady, porque la misión es la globalidad de la organización. La misión no es, técnicamente la misión, uno no describe todos los servicios. Imagínate la misión de un banco. Entonces, en la misión tendría que describir
que presta servicios de CDTs, servicio de CDTs, cajeros electrónicos, servicio de tarjeta de crédito. La misión terminaría siendo casi el brochure de todos los servicios financieros que el banco presta. No debemos confundir la misión con el brochure de servicios. Por ejemplo, nosotros aquí en Élite tenemos servicios de diplomados, cursos de auditor, masterclass, tenemos distintos servicios, pero ¿cuál es la misión de la organización? Formación. Vamos a desarrollar un curso como auditor líder, certificación internacional. Ok, ¿cambió la misión? No, simplemente es un servicio más que prestamos. Pero en general este servicio sigue siendo un proceso de formación. Porque ya no es solo comercializadoras, sino que fabrican también. Bueno, ojo porque eso es otra historia. Si tú anexas una actividad o un proceso nuevo a la organización, ahí sí la misión cambia. Ojo, porque fabricar no es un servicio, fabricación es un proceso. No debemos confundir producto con proceso. Son dos cosas distintas. Producto es lo que llega al cliente. Proceso es internamente lo que necesito hacer para lograr un resultado. En este caso, pues sería fabricar un producto. Entonces, ten en cuenta eso, Lady, no confundir productos con procesos. Son dos cosas, están relacionadas, pero cada una tiene una particularidad. Bien, entonces tenemos la misión, la visión, que es qué hace la empresa y para dónde va. Tenemos una política, si hablamos en términos de calidad, tenemos una política de la calidad que debe responder a la visión y a la misión. Por eso es que la política debe tener debe estar armonizada con la misión y la visión. Ojo, la norma nunca ha pedido misión y visión. Quiero que lo tengan claro. El tema de la misión y la visión es propio del Balance Scorecard. Es propio de toda esa estructura de medición de la planificación y de la ejecución con los indicadores. Pero como norma ISO 9, ni las otras normas jamás han pedido ni misión ni visión. Esto hace parte del direccionamiento estratégico. Entonces la política, recuerden que la política es el qué, los objetivos son el cómo. Entonces los objetivos me deben permitir cumplir con la política. ¿Sí? Los objetivos materializan, operacionalizan la política. ¿Sí? Porque la política, por ejemplo, satisfacer en alto grado las necesidades de los clientes. Se dice, ok, ¿y usted cómo va a medir el alto grado? Si usted dice que va a medir el alto grado, entonces significa que hay un medio grado y hay un bajo grado. Entonces, por eso es que uno debe ser muy cuidadoso, muy metódico cuando uno diseña políticas. Porque las políticas, todo lo que uno coloque allá, uno lo debe cumplir. Y en sistemas de gestión de la calidad ambiental, seguridad y salud, ustedes lo saben. Por eso siempre he sido muy crítico de aquellos sistemas de gestión que dicen política de seguridad y salud. Política, logra establecer actividades para 0 accidentes e incidentes. En mis 51 años de vida y 25 años de desarrollo profesional, no he conocido la primera organización que tenga 0 accidentes y 0 incidentes. No la conozco. Si alguna de las empresas en las que ustedes trabajan lo son, me encantaría conocerla. Pero hasta donde yo tengo mis 51 años, no conozco la primera empresa que tenga 0 accidentes y 0 incidentes. ¿Que tenga 0 accidentes? Sí. 0 incidentes, no creo. A no ser que haya subregistro. ¿Sí? Como me pasó en una empresa que le dijeron a los trabajadores, se le dará un bono al final de año de Navidad a aquel proceso que tenga menos reporte de incidentes. Pues al final nadie reportó nada y todos se ganaron el bono.
Esa es una manera maluca de esconder la realidad de un sistema. Entonces, ahí no se está incentivando nada. Y tampoco, como alguien me dijo una vez, es que eso hace parte del bienestar de la organización. No, eso no es nada de bienestar. Eso es tratar de esconder la realidad del desempeño de una organización. Punto. Así de sencillo. Y obviamente los objetivos tendrán unos indicadores, porque los indicadores van a medir el desempeño de los objetivos y el desempeño de los objetivos determinará si estoy cumpliendo o no con la política que está atada a una visión y a una misión. Mire que todo tiene una secuencia, tiene un escalonamiento y una relación directa en su ejecución. Entonces, tenemos una clasificación de estrategias. Tenemos estrategia correctiva. Mire, soluciona el problema presentado, pero no determina causas. Eso es lo que llamaríamos en sistemas de gestión una corrección. Soluciónelo, que se vuelva a presentar. Pues miraremos cuando se vuelva a presentar. Estrategia preventiva. Permite establecer acciones para eliminar o mitigar las posibles amenazas del entorno y proyectar hacia el futuro. Eso es lo que uno espera, tener estrategias preventivas. Que a veces toca hacer correcciones, sí, pero que no se convierta en el denominador. Tenemos estrategia proactiva. Mira esta. Permite preparar a la organización para tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y condiciones, partiendo de la información de las partes interesadas. Entonces, demos cuenta, mire que el tema de la estrategia proactiva es lo que necesitamos lograr en las empresas. Eso es lo que buscamos. Estrategias proactivas. Y es preparar a la organización al cambio. Que la empresa tenga las suficientes herramientas y habilidades para poder adaptarse a circunstancias y a condiciones nuevas. ¿Qué pasó con muchas empresas en la pandemia? No tuvieron la capacidad de adaptación. No tuvieron la capacidad de adaptarse a esa nueva situación que se estaba presentando. Entonces, ¿qué pasó? Cerrar. Cerrar. Porque no tenían previsto cómo adaptarse a situaciones. No las analizaron, no evaluaron, no determinaron cómo poder reaccionar ante la situación. Simplemente bajaron la guardia. Entonces, mire que el direccionamiento estratégico tiene muchos elementos que para el Balance Scorecard y para el desempeño en sistemas son fundamentales. Ahora, aspectos para la orientación estratégica. Entonces, obviamente, tenemos la misión, tenemos la visión, definir la estrategia. La empresa definirá si es una estrategia correctiva, si es una estrategia preventiva o es una estrategia proactiva. Metas e iniciativas. Entonces aquí tenemos metas e iniciativas. Tenemos objetivos personales. Por ejemplo, cada grupo de trabajo, cada proceso tiene un grupo de trabajo. Dígame qué se propone como grupo de trabajo alcanzar en un tiempo determinado. A veces eso no pasa en todas las empresas. Algunas empresas son muy individualistas y el jefe del proceso es el que define. Poco y nada consulta a su equipo de trabajo. Después de que él decide, le dice al equipo de trabajo, tenemos que lograr esto. ¿Cómo? Trabaje. Entonces uno dice, ¿dónde está la capacidad de planificación? Claro que a algunos le llaman a eso ¿qué? Trabajo bajo presión. Trabajar bajo presión es trabajar sin planificación. ¿Mm? Como en alguna ocasión escuché, es que, y no quiero, con lo que voy a hacer es un ejemplo, no quiero que lo tomen como un irrespeto a ustedes, por favor. Como lo escuché a alguien en alguna ocasión, es que yo necesito que la gente reaccione. Primero, eso es una falta de respeto a las personas. Uno no llama a la gente por chasquidos, ni siquiera a las mascotas. ¿Mm? Que hasta a las mascotas se les llama por el nombre. ¿Sí? Entonces, a veces los líderes de proceso no hacen eso. Y después, su equipo de trabajo mirará cómo lo soluciona. Entonces, mire todos los elementos que debemos tener en cuenta en esa orientación estratégica. Ahora, ¿cuáles son esas perspectivas del balance? Mira, aquí las tenemos. Tenemos la perspectiva del cliente,
o sea, del usuario, de quien adquiere el producto o el servicio. La perspectiva de los procesos internos. Tenemos procesos definidos, comercial, producción, ventas, talento humano, informática, los que sean. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de esos procesos? La perspectiva de aprendizaje y crecimiento, es la perspectiva de las personas. Bueno, ¿y esta organización cómo le está aportando a las personas? ¿Cómo las personas le están aportando a la organización? Eso es en doble vía. ¿Sí? No es solamente la empresa DM, no, yo también tengo que mirar cómo le voy a brindar a la organización, cómo le voy a proveer para lograr su desarrollo. Entonces tenemos una misión estratégica para la implementación y tenemos la perspectiva de la salud financiera o la perspectiva financiera. Mire que son 4 elementos que se estructura el Balance Scorecard. Y si uno mira las organizaciones, estos son los 4 pilares fundamentales de una organización. El cliente, porque si no tenemos cliente, pues no vendemos, y si no vendemos, no tenemos plata, y si no tenemos plata, sacamos a la gente. Y se acabó la empresa. ¿Sí? Los procesos internos. Yo necesito que cada proceso tenga claro cuál es su objetivo, su aporte, y cómo su ejecución va a beneficiar al desarrollo de mi empresa. La perspectiva del aprendizaje, o sea, el desarrollo de conocimiento. ¿Qué necesita mi gente para poder desempeñar mejor su trabajo? Eso es lo que llaman gestión del conocimiento. Ahí está. ¡Ojo! Y esto no es simplemente tener un cronograma de capacitación. ¿Sí? Porque es que algunos llegan a ese nivel de simplicidad y es un formato, le llaman programa de capacitación anual, 4 o 5 cursos y dicen, no, listo, ya con esto cumplo con la perspectiva de aprendizaje. Muéstreme la evaluación de necesidades de formación. Muéstreme cómo va a proyectar la proyección de sus trabajadores para que sean más competentes en términos de educación, formación o experiencia. Ahí está. Y eso muchos no lo tienen. La perspectiva de la salud financiera, todo el marco de referencia financiero. Tenemos una empresa financieramente sana, saludable, o es una empresa que vive al debe. Porque es que también tenemos que tener en cuenta esa capacidad de maniobra financiera que tienen las empresas. ¿Para qué? Para poder lograr sus objetivos. Sí, porque si la empresa coloca como objetivo, vamos a visión, ser en el 2021 la empresa líder, como lo vi en una empresa, ser la empresa líder en la venta de zapatos para dama. Ok, eso fue en el 2019. Ok, eso era en 2018, en el 2019 lo verificamos. Ok, listo. Según su política de la calidad dice que al 2019 será la empresa líder en el sector. Ok, estamos en el 2019 de acuerdo a su política y a su marco de referencia. Por favor, muéstreme cómo usted está midiendo y evaluando que en el 2020 es la empresa líder en la venta de zapatos para dama a nivel nacional. Ah, no, pero es que eso es en la política, ¿no? Eso es la política. Es que la política es lo que lo orienta a usted. Muéstreme la evidencia de que usted es el líder. ¿En qué ciudades desarrolla su negocio? Solamente en Bogotá. ¿Cuántos puntos de venta tiene en Bogotá? 3. Dígame, ¿está cumpliendo usted con su política de la calidad? ¿Con su visión? No. Ah, bueno. Listo. Hasta ahí llegó el tema. El tema se volvió una muy buena intención. Pero como decía mi abuela, que en paz descanse, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Las intenciones, si no se llevan a acciones, quedan en eso. Simples intenciones. Entonces, muchas veces las organizaciones tienen estos modelos de medición, como el Balance Scorecard, con 4 perspectivas, pero no sacan el beneficio, ni tienen claro cómo funciona, ni qué les va a aportar. Entonces, estos indicadores estratégicos asociados al balance. Entonces, desde la perspectiva financiera,
tener indicadores relacionados con los resultados y proyecciones financieras. Usted proyectó crecer, proyectó sanear sus deudas, proyectó estar al día con los pagos a sus proveedores, con los créditos que tiene en el banco. ¿Qué pasó? Seguimos en la inmunda, seguimos debiéndole a los proveedores, seguimos debiéndole a los bancos, y los intereses nos están acabando. Entonces, ahí la perspectiva financiera, regular. Ahí tenemos falencias. Perspectiva del cliente, la evaluación del cliente. Ah, sí, señor, tenemos una encuesta. Sí, la encuesta es el medio. La encuesta no es el fin. La encuesta es simplemente el medio. Muéstreme la información que a usted ha logrado a partir de la implementación de esa encuesta. Solamente tenemos 5 encuestas. O sea, 5 encuestas a 5 clientes. Sí, ok. ¿Cuántos clientes tiene usted? Aproximadamente tenemos 90 clientes. Ok, 5 clientes son representativos, si lo miramos desde un punto de vista de muestreo estadístico. No, pero es que son los 5 que más me compran y que los que siempre me han calificado bien. Eso es una medición manipulada. Punto. Ahí tenemos la perspectiva del cliente, falencias. La perspectiva del aprendizaje y el crecimiento, mejorar continuamente sus procesos. ¿Okay? Que nuevas actividades implementadas, mejoras en la documentación, mejoras en los procesos, optimización de los resultados. Ah, bueno, muéstreme cómo estamos. Y la perspectiva de los procesos. Procesos para el logro del éxito sostenido. Ok, dígame cómo los procesos han mejorado a través del tiempo. ¿Cuántos años lleva usted implementando el sistema de gestión? Uy, llevamos 10 años certificados. Y cuénteme, la política no es la misma que teníamos hace 10 años. Y los objetivos de los procesos son exactamente los mismos de hace 10 años. Entonces dígame, ¿dónde está la mejora del sistema? ¿Dónde hay mejora? Entonces no tenemos claridad en el tema de la mejora. Preguntas o inquietudes hasta el momento, por favor. ¿Quién tiene preguntas, inquietudes, aportes? Antes de continuar. ¿Algún comentario, alguna inquietud, algo que quieran plantear, por favor? ¿Nadie? ¿Vamos bien? Bueno. Listo. Entonces, los indicadores relacionados con el balance. Entonces, objetivos de los indicadores con respecto al balance scorecard. Determinar el nivel de desempeño de los procesos y su eficacia. Ok. Lograr la eficacia. ¿Eso qué implica? Que todos los procesos siempre cumplan con sus metas y cumplan con lo que han planeado. Entonces a veces nos encuentra con que no todos los procesos cumplen. Entonces allí es donde tenemos dificultades. Establecer el grado de participación en el mercado y sector. Eso sería una perspectiva financiera y una perspectiva del cliente. Dígame cómo estamos. Hemos crecido en el mercado, hemos ampliado nuestra cadena de distribución, tenemos mejores atenciones, tenemos más puntos de atención. Por ejemplo, uno de esos que tienen tanto éxito es, por ejemplo, estas marcas de farmacias, no digamos nombres, pero vamos por colores, unos que tienen color verde. Farmacias con el color verde como color corporativo no las encuentra en todos lados. Crecen como en espuma. Como también las azulitas, las que tienen color azul. Los techos, las cubiertas son azules. Uno encuentra esas farmacias por todos lados. Uno dice, ok, muéstrame la participación en el mercado. Y tienen los índices. Y fácilmente, por donde yo vivo, en un radio de 3 cuadras, hay 2 azulitos y 3 verdes de farmacias. Y lo mejor del cuento es que todas tienen clientes. Uno va y siempre están vendiendo. Uno dice, ok, ahí mire que esa perspectiva del cliente, esa perspectiva financiera de crecimiento, la tienen clara. Saben para dónde van.
Evaluar el nivel de satisfacción del cliente teniendo en cuenta, por ejemplo, la optimización de tiempos en la operación. Ok. ¿Cómo voy a evaluar la satisfacción del cliente? Va a evaluarle la perspectiva de la satisfacción. Usted no le va a evaluar la satisfacción, le va a evaluar la perspectiva que tiene el cliente del servicio, el producto que usted le entrega. Porque es que a veces tenemos confusión en el tema. Yo no le evalúo la satisfacción. Yo le evalúo la percepción que tiene el cliente de la satisfacción respecto al producto o servicio que yo le entrego. Eso es distinto. Entonces, para que lo tengamos claro. Determinar el suficiente de los recursos asignados, es obviamente la eficiencia. Y optimizar los gastos operativos. Eso es eficiencia. Entonces, mire que estamos muy orientados al tema de la eficacia, la eficiencia y la efectividad, como esos indicadores relacionados del Balance Scorecard. Ahora, en la metodología del Balance existen unas etapas que se sugieren, se deben cumplir, se deben implementar y cumplir para la implementación del Balance Scorecard. Entonces, primero, tenemos una etapa de diseño del Balance. Entonces, el equipo configura la estructura y la metodología. Entonces, como tenemos 4 perspectivas, yo debo definirle, me devuelvo acá. Cada perspectiva tiene un objetivo, tiene una meta y tiene unos indicadores. Eso hace parte del diseño. Entonces, si estoy hablando de la perspectiva del cliente, ok, ¿cuál va a ser el objetivo de la perspectiva del cliente? ¿Qué es lo que busco evaluar, determinar, indagar, conocer del cliente? ¿Cuál va a ser la meta que yo me voy a plantear teniendo en cuenta esa información de los objetivos? ¿Y cuál va a ser los indicadores que me van a permitir evaluar la perspectiva del cliente? ¿Qué le voy a evaluar al cliente? Porque es que a veces uno encuentra unas encuestas de satisfacción que encuestan todo menos el producto. Menos el producto. Entonces, esto me pasó con aquí que tenemos, que mi compañera hablaba, Mabel, del sector salud. Tuve la oportunidad de encontrar una evaluación de satisfacción en una EPS. Me reservo el nombre de la EPS, o por obvias razones. Y vi el formato. 10 preguntas. Decía encuesta de satisfacción. Palabras más, palabras menos. Primera pregunta de la encuesta. Ay, espérate. El lugar donde usted realizó su espera de atención fue adecuado. Ok. Segunda pregunta. La persona que lo recibió al ingreso del área de emergencias fue amable, cordial, lo recibió con un saludo y con una amable sonrisa. Ajá. Tercera. Las vías de acceso eran suficientes para que usted llegara prontamente a su cita. Cuarto, ¿tenía usted acceso a bebidas, agua u otras bebidas mientras usted espera su atención? ¿Estamos evaluando realmente el servicio en salud? No. No estamos evaluando el servicio en salud. No lo estamos evaluando. Estamos evaluando las actividades alrededor del servicio de salud, pero no estoy evaluando la relación, el momento de verdad, paciente-tratante. No lo estoy evaluando. Es como a veces lo hacen en las encuestas de eficacia de la capacitación en algunas empresas. Espero que no sea ninguna de ustedes. La encontré. Una encuesta de 5 preguntas donde decía evaluación de la eficacia de la capacitación. Ok. Primera pregunta. ¿El entrenador o el tutor o el docente llegó a la hora establecida? Segunda pregunta. ¿El tutor o el docente estableció una relación empática y respetuosa con los participantes? Tercera pregunta. ¿Los lugares donde se desarrolló la capacitación eran adecuados y cómodos para el proceso formativo? Cuarta. ¿Los refrigerios fueron entregados a tiempo de acuerdo a la programación establecida? 5.
¿Se va usted satisfecho de la información recibida? Dígame dónde estoy evaluando el proceso de formación. Es una mentira. Y después muestra una estadística. Mire, satisfacción del 100% de la capacitación. Usted evaluó fue la logística de la capacitación, más no el proceso de asimilación de información y luego de puesta en práctica de la información. Por eso es tan importante el diseño de la metodología que usted va a implementar para la medición, para no caer en eso. Implementación del balance. Entonces, obviamente, define usted el proyecto. Implica, obviamente, un software. El balance es un software, básicamente. El balance es una herramienta en la cual yo diseño los indicadores y que la herramienta va a hacerle seguimiento y evaluación en su desempeño. Hago una integración del balance. Entonces, es otra fase, la integración, donde se establecen las fuentes de información, los datos, para ingresarlos al balance y determinar el comportamiento. Entonces, como ya están definidos los indicadores, ya están definidas las fuentes de información, lo que yo hago es comenzar a alimentar con datos esa base. Y obviamente el método, el modelo estadístico del software va a comenzar a arrojar datos y decir, mire, en la perspectiva del cliente cómo estamos, en la perspectiva financiera estamos así, en la perspectiva de aprendizaje estamos así, en la perspectiva de los procesos estamos así. Ok, listo. Seguimiento al balance. Entonces se realizan las actividades definidas para ser evaluadas y establecen los planes de mejoramiento. Claro, porque obviamente yo voy a evaluar cómo se está comportando el balance scorecard, cómo están los indicadores, no están logrando los datos. El balance arrojará las alertas. Ojo que usted no está cumpliendo con este indicador. Ojo que usted no está cumpliendo con con el nivel de ejecución de la meta con el tiempo establecido. Entonces el balance se convierte en una herramienta de seguimiento y control a la gestión muy interesante. Siempre y cuando estén bien diseñados los indicadores. Siempre y cuando lo que esté midiendo sea realmente lo que se necesita. ¿Sí? Que no terminemos midiendo cosas que no tienen nada que ver. Eso me pasó con una entidad del Estado hace unos años. Encontré un indicador de gestión que decía lo siguiente: número de recibos generados automáticamente al ingreso de los vehículos al parqueadero. Ajá. ¿Y el parqueadero es algo misional? No. ¿El desempeño del parqueadero influye en la prestación del servicio al ciudadano? No. Entonces, ¿de qué le sirve a usted ese indicador? ¿Para qué le sirve? ¿Qué decisiones toma? ¿Va a dejar de ingresar vehículos? ¿Va a determinar qué vehículos ingresan y quiénes no? No, porque es que son los puestos asignados para los funcionarios. Ah, bueno, ustedes ya están asignados. Entonces, ¿para qué le sirve la medición? Punto. Así de sencillo. Puede que algunos digan que es una visión muy demasiado racional, pero es que esa es la medición. La medición no puede ser algo emocional, debe ser algo racional y metódico para que realmente sirva. O si no, se convierte en un saludo a la bandera. Pasos del balance. Entonces, analizar la situación actual. Entonces, por ejemplo, la información donde se logró la información, se sugiere, por ejemplo, utilizar un DOFA. Entonces, para analizar el contexto de la organización. Entonces, analizar el sector, análisis financiero, un análisis de capacidad operativa. Elegir el equipo del balance. El balance es integrado por personas. ¿Por qué? Son personas que ingresan datos al software. Son personas que hacen seguimiento al desempeño de los indicadores de cada perspectiva. Hay un equipo que se encargará de, ojo, ponga las alertas cuando no se estén cumpliendo con las metas o no se estén cumpliendo con los indicadores. Eso es un tema, por eso es importante. La metodología me dice que yo debo tener un equipo de Balance Scorecard, capacitar en el modelo. Eso no es simplemente decirle, mire, usted a partir de hoy va a manejar estos indicadores y hágale seguimiento, que eso es lo que hacen en muchas empresas. A veces le dicen a la gente, usted a partir de hoy le va a hacer seguimiento a estos 3 indicadores. ¿Y cómo lo hago? No, pues hágale seguimiento al dato, que
En la medida en que le vayan enviando información, usted va mirando si cumple o no cumple con la meta. Y listo, ya con eso usted hace seguimiento. No podemos ser tan simplistas. ¿Sí? Eso es cuando uno se da cuenta que la medición la tienen es por cumplir, no porque les sirva realmente. Formular el modelo. Entonces, la misión, la visión, los valores, la política. Eso sí, el balance sí me exige que tenga yo una misión, una visión, una política, unos objetivos. En algunos casos, valores. Ahí tienen valores corporativos, valores de las personas. Eso ya depende de cada organización. El desarrollo de la estrategia general del negocio de 3 a 5 años. Entonces, mire que ahí lo que nos comentaba, nos preguntaba un compañero, que la visión a ciertos años, ¿sí? La norma, la metodología nos dice, puede ser a 3 años, a 5 años, a 10 años, a 15 años. Eso ya depende de cada organización. Entonces, en ese orden de ideas, el Balance Scorecard se convierte en una herramienta de gestión, una herramienta de evaluación del desempeño de la organización, del desempeño del negocio, de la sostenibilidad y proyección de la organización. Pues uno lo que quiere finalmente las organizaciones es que se mantengan a través del tiempo, sean sostenibles. No sostenibilidad vista desde el punto de vista ambiental, sostenibilidad del negocio, sostenibilidad como una organización que presta un servicio, fabrica un bien y vende. Yo debo garantizarle sostenibilidad a la empresa. Porque detrás de ello hay una serie de personas, serie de procesos, serie de partes interesadas que obviamente tienen una necesidad y una expectativa frente a mi organización. Entonces el balance nos provee esas herramientas. Entonces, para poder lograr un buen balance, compañeros, lo primero es tener claro qué voy a medir, qué es lo importante de medir en los procesos, definir mis indicadores, tener un modelo de medición y ahora sí, vamos a implementar un balance, teniendo en cuenta sus 4 perspectivas y todos los elementos que están relacionados con el desempeño de las organizaciones. Entonces, mis estimados compañeros, esto es el Balance Scorecard. Estas son las generalidades del Balance Scorecard, los elementos, las actividades que debo tener en cuenta para el desarrollo del desempeño de nuestro desempeño en nuestras organizaciones. Diana, tienes una pregunta, por favor. Puedes abrir tu micrófono. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo Hola, está? Diana, ¿cómo estás? Cuéntanos. Tengo una consulta. Lo que pasa es Vale. que en la empresa donde trabajo tienen establecido un balance, pero los indicadores que tienen allí hablan, o sea, se miden de diferentes maneras. ¿Cómo cuáles? Es decir, por ejemplo, unos van con metas al 90%, otros con metas menores al 1%, otros que no superen el 30% respecto al año anterior. Ajá. Entonces, si uno quiere hacer al final un balance o, sí, un desempeño general de todos esos indicadores, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Lo importante aquí, las metas. Las metas no necesariamente tienen que ser 100%. Siempre he dudado de los indicadores de 100%. ¿Por qué? Un indicador de 100% cuando el 100% estadísticamente es el límite de desempeño y yo llego al 100%, ¿con qué voy a mejorar? ¿De dónde voy a mejorar si estadísticamente ya no puedo? Obviamente uno se encuentra con indicadores de 250. En alguna ocasión encontré un indicador de 480% de desempeño. No lo dije, pero sí lo pensé al líder del proceso. Entonces, ¿cuál va a ser la meta para el próximo año? ¿500%? ¿Cómo lo analizo? Entonces, cada indicador tiene unas metas y tiene unos parámetros de análisis. Entonces, por ejemplo, el que tú me decías del 1%, que no supere el 1%. Por ejemplo, si ese 1% se refiere a producto no conforme, pues indudablemente todo lo que esté por debajo de 1% es positivo. Claro, porque es que la meta depende de lo que tú quieras medir. La meta dependerá específicamente de lo que tú quieras medir.
Entonces, si es producto no conforme, pues todo lo que se acerque a 0 de producto no conforme es lo que necesito. Pero si es, por ejemplo, satisfacción del cliente, pues todo lo que se acerque a 100 es lo que necesito, la satisfacción. 90%, listo, sí, la empresa quiere tener un 90% de desempeño en cuanto a la, no sé, evaluación de proveedores. Ok, o sea que de cada 10, 9 estén evaluados. Listo, dígame qué pasa con ese último, qué pasa con el número 10. ¿Alguna situación en particular que se necesite tener en cuenta? Entonces, en ese orden de ideas, cada indicador, tendríamos que analizarlo de manera independiente. Ahora, si estamos en las 4 perspectivas, Diana, yo tengo que verificar que los indicadores sean coherentes y pertinentes a la perspectiva que estoy analizando. Si la perspectiva me dice que es tema financiero y yo le voy a involucrar un indicador que hable de satisfacción del cliente, pues ¿qué tiene que ver la satisfacción con el índice financiero? Alguien me dirá, ah, pero es que si está más satisfecho es porque está más comprando. Eso es lo que hay en su cabeza y en su mente como análisis. Muéstreme un indicador de 96% de satisfacción. Listo, muéstreme cómo se refleja en la salud financiera de la empresa. ¿Cómo estamos? No, tenemos deudas, debemos hasta el aire que respiramos. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene la evaluación de satisfacción con con la salud financiera de la empresa? Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que te recomiendo es que se analice que los indicadores que están definidos para cada perspectiva estén relacionadas con la perspectiva. Si es un tema financiero, que sean indicadores asociados al desempeño financiero y económico de la organización. Si es un tema de procesos, ok, listo, entonces miremos qué dicen los procesos, qué indicadores tenemos en los procesos. Entonces, en ese orden de ideas, sí tenemos que hacer un análisis, primero, que los indicadores sean los que se necesitan para la perspectiva, y segundo, que los indicadores realmente su resultado aporte en el desempeño de la perspectiva. ¿Para qué? Para no tener cruces entre perspectivas e indicadores, o si no, eso se nos convierte en un collage de indicadores que al final la gente dice, pues los indicadores no nos dicen mucho, pero tenemos indicadores. Entonces, Diana, respondí a tu inquietud. Sí, sí, señor. Quiere Ok, decir entonces que el análisis sería individual o por perspectiva y sí, no señora. un dato final No, por un como solo por todas las resumido. 4, uy, no. Ajá. No, porque es que las empresas tienen, por balance, tienen esos 4 desempeños. Satisfacción del cliente, la parte financiera, la parte de desempeño de procesos y el tema del aprendizaje o el desarrollo de las personas. Entonces, el análisis se hace por cada perspectiva. Por eso está diseñada por perspectivas. Bien, ¿alguna otra pregunta, inquietud antes de finalizar nuestro encuentro, compañeros? ¿Alguien que desee hacer algún aporte, algún comentario? Bienvenido es. Bueno, entonces aquí tenemos a alguien, se está comunicando por el... venimos a registrar no olviden registrar la asistencia, por favor, que ahí en el chat de Zoom está el link para que dejen la evidencia de su asistencia. Ok, listo, bien. Entonces, compañeros, esto es los fundamentos del Balance Scorecard y de la medición que podemos establecer a un sistema de gestión de una organización. Entonces, ante todo, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por asistir a nuestro encuentro, a atender nuestra invitación y dejarles la puerta abierta para que participen en todos nuestros procesos de formación, en nuestros procesos de masterclass y obviamente poderles aportar en su proceso de desarrollo personal, de desarrollo profesional. Muchísimas gracias y les deseamos una muy buena noche de descanso. Cuídense mucho, por favor. Feliz noche para todos.